Saludos amigos y amigas, bienvenidos todos a este programa Mensajes de Esperanza. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de transmitir por internet. Usted puede escuchar este programa, verlo y buscar los anteriores. Solo tiene que entrar a YouTube y escribir RB de reverendo, la abreviatura, Héctor Méndez, y le van a salir todos los programas. Damos gracias por la aceptación, la acogida que ha tenido el programa en diferentes países. Algunos me han preguntado si este es un programa para cubanos. No es exactamente así. Es un programa para todo el mundo hispano. Lo están viendo personas cubanos que viven en la diáspora, esparcidos en distintos lugares del mundo. Cubanos que radican en Cuba, a pesar del alto costo de internet, se están reuniendo 2, 3, 4 personas en un lugar para ver el programa, y también lo ven personas de diferentes nacionalidades. Damos gracias al Señor por la acogida que ha tenido este programa y le pedimos a ustedes, primero, que se suscriban, segundo, que compartan este programa. Tal vez usted tiene una página en las redes sociales, comparte el programa para que llegue a otras personas. Estamos planeando un programa especial para el Viernes Santo. Ya les informaremos próximamente. Y quiero recordar que este programa no es auspiciado por ninguna iglesia, que este programa no es un culto, ni tampoco un sermón, es un comentario bíblico, breve, sencillo, matizado con experiencias de nuestra vida pastoral por más de 50 años. Y como me dice mi amigo el reverendo Guido Benacet, pastor metodista ya jubilado, en este programa no pedimos donaciones, pedimos oraciones. Pedimos oraciones porque Dios escucha nuestras oraciones. Tenemos múltiples saludos, no los vamos a hacer todos, pero quisiera saludar en esta noche en Miami, lugar donde se origina este programa, a una vieja amiga, Nelia Luna, excelente maestra de niños en la iglesia toda su vida, su esposo Israel, sus hijos Nata y Yuri. Que Dios te bendiga, Nelia. También a una hermana que ha sido una líder del ministerio con descendientes de coreanos en Cuba, ahora radica aquí en Miami, me refiero a la querida hermana Irma Lynn King. Y a otra hermana psiquiatra que ayudó a muchas personas a través del proyecto Su Teléfono Amigo, que teníamos en Cuba, auspiciado por la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, y la primera iglesia presbiteriana reformada de La Habana. Me refiero a la doctora Leticia Figueredo, su esposo Gerardo y todo el resto de su linda familia. También quiero saludar a Marixa Naranjo, hija de un querido colega ya fallecido, el reverendo Javier Naranjo, y también a su mamá Yolanda Alonso, su hermana, también pastora, Miriam Naranjo, y Marián, que radican en las Islas Canarias. Todas, que el Señor les bendiga. Y a alguien que conocí prácticamente de niño y hoy en día es un líder, se mantiene en la fe cristiana, me refiero a Ortelio Villaverde y su esposa Xiomara. Que el Señor les bendiga. En Santa Clara, Cuba, quiero saludar a la hija de un querido pastor, del reverendo Miguel Pérez Coca, y me refiero a Orquidita Pérez y a su mamá Orquídea Ortiz, y también a su hermana Rebeca y a toda la familia. Y también en Cuba a un querido amigo, colega, el reverendo Humberto Fuentes, él vive en La Habana, y a su hijo Davidcito aquí en Miami. En Canadá saludamos con mucho cariño a Mirta Gutiérrez y su esposo Jorge Urbizo. Y quiero saludar a todo el enorme grupo de jóvenes que nos escuchan en Angola,
Hoy no voy a dar los nombres de ellos porque son tantos, no quiero dejar fuera alguno. Así que a todo el grupo de jóvenes que nos escuchan en Angola, en el Congo, en otros países de África, nuestro saludo fraternal. Tenemos varios motivos de oración. Ada Montesinos, vieja amiga de la escuela presbiteriana, nos pide, y que radica en New Jersey, nos pide que oremos por su hijo. También Isis Suárez Bello, desde Chile, pide oraciones por su yerno, el doctor Juan Miguel Iglesias, que está en el frente en la batalla contra la epidemia del COVID-19, es médico y nos pide oraciones por él. Un querido hermano, Javier Sánchez, nos pide oraciones por su papá que está delicado en México. Sigamos orando por Ramón Fernández, sigue ingresado en Miami, y oremos también por Grisel Hernández en La Habana, Cuba, y su hija Raquel, que está contagiada con el COVID, y tenemos que estar orando por ellos. Y tenemos que intensificar nuestra oración para que siga la vacuna salvando vidas y que la vacuna llegue a todos los países, desde los más ricos hasta los más pobres, que se muestre ahí el amor, la solidaridad que el Señor Jesucristo nos enseñó. Queridos hermanos y hermanas, hoy queremos hacer referencia al relato de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, que aparece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. En esos 13 versículos se relatan todas las tentaciones que el diablo, es decir, las fuerzas del mal, pusieron ante el Señor Jesús para probarlo. Eso ocurre antes que el Señor empezara su ministerio terrenal. Y es una muestra bíblica de que el Señor se nos muestra en sus dos naturalezas, humana y divina. Y el Señor resiste las tentaciones. Tal vez debemos recordar que las tentaciones aparecen en la Biblia muy temprano. En el relato de Adán y Eva se muestra cómo la serpiente se acerca y les presenta la tentación del llamado fruto prohibido. Es la muestra de que el ser humano vive muchas veces ante las tentaciones. ¿Pero qué es una tentación? Una tentación es la posibilidad que tenemos de hacer algo que no está completamente correcto. Y en la Biblia nos encontramos que se habla muchas veces de las tentaciones ante las cuales se ve el ser humano. Pero nosotros, como seres humanos, muchas veces tenemos tentaciones. Las tentaciones van desde las más pequeñas, las más sutiles, al parecer las más inocentes, como el diabético, por ejemplo, que se levanta escondido por la noche, desesperado a comer dulces. Tiene esa tentación. Hay otras tentaciones que son más visibles. Por ejemplo, las personas que abusando de su cargo, que abusando de su posición en público, abusa de otros o se enriquece. Hay tentaciones de todo tipo. Es muy difícil hacer una lista completa de las tentaciones, porque les repito, hay algunas muy sutiles.
Otras son mucho más visibles. Como dice un dicho, usted quiere probar a una persona, dele poder. Y ahí verá cómo es esa persona. Yo recuerdo un personaje sencillo, jovial, amistoso, que en un momento dado, cuando tenía tal vez 30 años, tuvo un cargo importante y cambió por completo. Se convirtió en una persona arrogante, déspota en el trato con los demás, una persona casi inalcanzable. ¿Por qué? Porque tenía en aquel momento mucho poder en sus manos y una palabra suya podía aplastar a una persona. Cambió. Fue la tentación del poder. El dinero. El dinero muchas veces se convierte en una tentación y las personas caen por la tentación del dinero. En fin, las tentaciones son distintas en cada persona. Yo recuerdo, en mi pueblo fue famoso el caso de un joven cuyo padre era adinerado, tenía muchas propiedades y el joven se envició con el juego. Y una noche empezó a jugar póker. Empezó a las 8 de la noche y a las 5 de la mañana había arruinado por completo a su padre, que tuvo que terminar ya con una edad avanzada trabajando de conductor en un ómnibus local, recibiendo un pequeño salario para evitar que su hijo fuera a la cárcel. Fue la tentación. Y eso ocurre muchas veces. Hay muchos ejemplos. Recuerdo un joven cristiano, muy inteligente, que le ofrecieron un cargo muy alto, pero para ocupar ese cargo tenía que renunciar a su fe cristiana. Y él dijo, no, mi fe yo no la cambio por ningún cargo, ni por dinero, ni por honores. Y se mantuvo incólume. Y aquel joven siguió esforzándose, siguió estudiando, siguió trabajando en la vida y empezó a impartir clases. Y como estaba tan preparado, era tan inteligente, sus alumnos empezaron a alcanzar notoriedad y a destacarse y a obtener los premios. Y entonces le llovieron ofertas y empezó a trabajar. Trabajaba en un lugar por la mañana, por la tarde repasaba a sus alumnos, por la noche trabajaba en otro lugar, trabajaba los sábados, trabajaba los domingos y ganó mucho dinero. Y un día nos encontramos. Y como tenía confianza con él, lo conocía desde muy joven y le dije, quiero decirte algo porque no quiero quedarme con eso dentro. Los bienes materiales han logrado en tu persona lo que no tuvo la represión, lo que no pudo hacer el temor, y te has alejado completamente de Dios. Él bajó la cabeza y me dijo, es verdad. Ya en aquel momento
los bienes materiales le habían llevado también al camino de la bebida. Ya era alguien que tenía dinero, que se reunía, que ya los domingos iban para una finca a beber. Su vida ya estaba al borde del precipicio. Le hablé, le dije eso. Salió de Cuba y me enteré que lamentablemente unos meses más tarde había fallecido. No supe más detalles. Pero así es la vida. Y hay que estar muy alertas con las tentaciones, porque las tentaciones vienen de la manera más inesperada y en el momento más inesperado. Y hay que estar alertas, hay que estar preparados para enfrentarnos a las tentaciones. Hay que tener mucho cuidado en la vida. Y algunos se preguntarán, ¿cuál es la gran tentación que nos anunció? La gran tentación depende de cada persona y está en cada uno de los casos mencionados. La gran tentación, muchas veces, como decía una hermana que recuerdo de la iglesia, ya una ancianita, decía que las fuerzas del mal o el diablo, como decía ella, se visten de sus mejores galas para tentarnos. Y así ocurre. Así ocurre. Usted cae en la tentación cuando no se percata de la tentación. Y la gran tentación es todo aquello que se convierta en un ídolo en nuestra vida, desde lo más sencillo, desde lo más inocente, desde la joven de mi pueblo que ganó el concurso de belleza y a partir de ahí se fue convirtiendo en una persona vanidosa, ostentosa, orgullosa, se alejó a tal extremo que como era supuestamente la más bella del grupo, llegó a convertirse en una ermitaña solitaria y fue una infeliz toda su vida y terminó sufriendo mucho y sola porque convirtió su belleza, algo tan bonito como eso, en un ídolo en su vida. Todo aquello que se convierta en un ídolo en tu vida es la gran tentación que tienes que manejar bien para no dejarte arrastrar. Hay muchas cosas que no son dañinas cuando son equilibradas, pero que se convierten en dañinas cuando constituyen un ídolo en nuestra vida que ocupa el primer lugar, porque el primer lugar de tu vida tiene que ser Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás. Como dice la oración del Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Estemos alertas, estemos en oración, sigamos la lectura de la Biblia, estemos en comunión fraternal con la gran familia de la fe cristiana y sobre todo pidamos al Espíritu Santo que guíe nuestra vida. Únicamente así estaremos nosotros evitando caer en la gran tentación. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor y Dios, ahora te suplicamos
que guíes nuestra vida, de tal manera que podamos discernir entre las cosas adecuadas y aquello que al parecer inocente se va convirtiendo en un ídolo en nuestra vida, en la gran tentación que te desplaza de tu lugar en nuestro corazón. Bendice a cada uno de nuestros seguidores, bendice aquellos motivos de oración que hemos presentado hoy y muy especialmente a los enfermos con esta pandemia del COVID-19. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche. Tengan todos una feliz semana. Que así sea. Amén.